Justino I, 518-527, procedía de una aldea cerca de Bederiana, en la provincia de Dardania, perteneciente a la diócesis de Dacia que, junto con la de Macedonia, conformaba la prefectura pretoriana de Ilírico. En su juventud llegó a Constantinopla huyendo de las invasiones bárbaras. Se alistó en un puesto en el nuevo regimiento de la Guardia de los Excubitores, y gracias a su capacidad, ascendió rápidamente por el escalafón militar. En el reinado de Anastasio I, 491-518, lo encontramos como lugarteniente de Juan el Jorobado durante la represión de la rebelión en Isauria. Tras la pérdida de Amida formó parte del ejército bizantino que a las órdenes de Celer invadió Persia, continuó su servicio allí hasta el final de la guerra. Se convirtió en comandante de la guardia de palacio del emperador Anastasio y gracias a su posición, era el comandante del único ejército acantonado en la ciudad, y su prodigalidad, consiguió ser nombrado sucesor a la muerte de Anastasio I, en 518. En el momento de su ascensión al trono tenía cerca de 70 años. Justino, que era un militar sin los conocimientos ni la visión precisos para gobernar el imperio bizantino, se rodeó de consejeros de confianza. El más destacado de ellos fue sin duda su sobrino, Flavius Petrus Sabatius, al que adoptó como hijo y al que dio el nombre, por el que ha pasado a la historia, de Justiniano. Aunque se dice con frecuencia que Justiniano rigió los destinos del imperio ya en vida de su tío, como afirma el historiador Procopio de Cesarea, es probable que no fuera así, ya que solamente fue investido como sucesor meses antes de la muerte de Justino. A los 6 días del nuevo gobierno, se publicó un edicto adhiriendo al concilio de Calcedonia, y comenzó la persecución a los monofisitas. También publicó un edicto contra los arrianos, clausuró las iglesias de los godos, y originó un grave conflicto con Teodórico, rey de los ostrogodos en Italia. En 525, Justino derogó una ley que prohibía a los miembros de la clase senatorial contraer matrimonio con una mujer de clase inferior, lo cual fue considerado escandaloso en la época. Gracias a este edicto, Justiniano pudo casarse con Teodora, una antigua actriz y artista de circo. Por otra parte, la derogación de esta norma contribuyó a diluir las antiguas diferencias de clase de la sociedad romana. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por las disputas con los ostrogodos y los persas. En 526 su salud comenzó a declinar, y nombró formalmente sucesor a Justiniano el 1 de abril de 527. Murió el 1 de agosto de ese mismo año. La ciudad de Anazarbus fue rebautizada como Justinópolis en 525, en honor suyo. Justiniano I, 527-565, la revuelta de Nica, 532, las políticas y las elecciones de Justiniano, y en especial su opción de utilizar consejeros eficientes aunque impopulares, por poco le cuestan el trono a comienzos de su reinado. En enero de 532, las facciones de las carreras de carros en Constantinopla, que normalmente se encontraban divididas y enfrentadas entre ellas, se unieron en una revuelta contra Justiniano, que recibió el nombre de los disturbios de Nicea, por el grito de guerra que empleaban los rebeldes, Nicea, que significa victoria. Obligaron a Justiniano a despedir a Triboniano y a otros 2 de sus ministros, y luego intentaron derrocar al propio Justiniano para reemplazarlo por el senador Hipacio, sobrino del anterior emperador Anastasio, y revuelta de Nica el 18 de enero. Mientras que las multitudes provocaban revueltas en las calles, Justiniano llegó incluso a valorar la posibilidad de escapar de la ciudad, pero permaneció en ella alentado por las palabras de su esposa Teodora. A lo largo de los siguientes 2 días, ordenó una brutal supresión de las revueltas por sus generales Belisario y Mundus. Procopio relata que en el hipódromo murieron 30.000 ciudadanos desarmados. Ante la insistencia de Teodora, y aparentemente contra su criterio inicial, los sobrinos de Anastasio también fueron ejecutados. La destrucción que se propagó por la ciudad de Constantinopla durante las revueltas fue muy elevada. Sin embargo, le permitió a Justiniano la oportunidad de crear un conjunto de espléndidos nuevos edificios, y en esa guerra contra el imperio sasánida, 527-532, Justiniano heredó de su tío una serie de hostilidades en curso entre el imperio bizantino y el imperio sasánida.
En 530, el imperio bizantino logró derrotar a un ejército persa en la batalla de Dará, 530, batalla de Sátala, 530, aunque al año siguiente las fuerzas romanas comandadas por Belisario fueron derrotadas pírricamente en la batalla de Calínico, 531. A la muerte del rey Cabadi en septiembre de 531, Justiniano concluyó un tratado de paz de duración indefinida conocido como la paz eterna con su sucesor, Cosroesí, 532. Era un tanto desfavorable para él, pero que le permitía estabilizar las fronteras orientales, permitiendo a Justiniano dirigir su atención hacia el oeste, en donde los pueblos germánicos de religión arriana se habían asentado en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Campañas contra los vándalos, 533, 534, en mayo de 530, el monarca provizantino Hilderico fue depuesto por su primo Gelimer, aduciendo que su falta de personalidad habían llevado a los vándalos a ser derrotados por las tribus moras. Las protestas de Justiniano para que Hilderico pudiera regresar a Constantinopla no fueron escuchadas, por lo que preparó con cuidado una campaña que debía combinar eficacia militar y sobriedad de costes. Juan de Capadocia, responsable de las finanzas del imperio y opuesto a la guerra, accedió al final a llevar los gastos de la campaña de una forma rígida. Belisario, el general más brillante de Oriente, fue el encargado de llevar las armas. A su vez, un general godo que regía Cerdeña en nombre del monarca de Cartago, pidió ayuda militar oriental gobernar de forma independiente, pero fue detenido por Gelimer, antes de que dicha ayuda llegara. La flota bizantina salió de los puertos de Constantinopla a mediados de junio de 533 vía Sicilia. Alcanzó las costas africanas al cabo de 3 meses, desembarcando en la ciudad de Capuzvada, en la actual Túnez, con un ejército de unos 15.000 hombres, más un número indeterminado de tropas auxiliares bárbaras bajo el mando del general Belisario. En su avance hacia Cartago encontraron escasa resistencia, y venció a los vándalos, que habían sido tomados completamente por sorpresa, en la batalla de Adesimum, el 14 de septiembre de 533. Más tarde volvería a derrotarles en la batalla de Tricamerón en diciembre, tras la cual Belisario tomó la ciudad de Cartago. Gelimer, temeroso de que entronizaran al depuesto rey, mandó ejecutar a Hilderico antes de la caída de Cartago y huyó a los rebordes montañosos en el monte Papua, en Numidia. Finalmente, optó por entregarse a finales de marzo de 534. Belisario lo condujo hasta Constantinopla, donde el general fue recibido con grandes honores, y hasta con la celebración de un triunfo romano, ceremonia que durante siglos había estado reservada al emperador. La provincia fue anexionada al imperio. Las islas de Cerdeña, Córcega, las Islas Baleares, y la fortaleza de Ceuta, cerca del estrecho de Gibraltar, también pasaron al control bizantino en la misma campaña. Campañas contra el reino ostrogodo, primera fase, 535-540, al igual que ocurrió en África, los problemas dinásticos en el reino ostrogodo de Italia supusieron una oportunidad para la intervención militar del imperio bizantino. A la muerte de Teodorico el Grande, el control de la política ostrogoda cayó en manos de su hija Malasunta, la cual ejerció el poder en nombre del rey niño Atalárico, hasta que éste falleció el 2 de octubre de 534. La regencia se caracterizó por un viraje político hacia Oriente, generando una fuerte oposición interna. La pronta desaparición de su hijo forzó a la regente a la búsqueda de un monarca formal, tras el que seguir moviendo los hilos del gobierno. El elegido fue Teodato, con el que contrajo matrimonio a fines de 534. Sin embargo, Teodato hizo prisionera a la reina, encerrándola en una residencia en la isla Martana, en el lago Bolsena, en donde la hizo asesinar en 535, posiblemente a instigación de Teodora, que buscaba una casus belli para la intervención de Justiniano. Ese mismo año Justiniano daría 2 golpes de mano que le permitieron tomar Sicilia al mando de Belisario, y Dalmacia al mando del Ilírico Mundo. Teodato recurrió a una embajada papal, pero se envió una embajada imperial paralela al propio monarca ostrogodo para establecer un acuerdo secreto de cesión de Italia al imperio.
Los diversos contratiempos que atravesaba el imperio en ese momento, como la revuelta de África y la recuperación de territorios por germanos en Dalmacia, indujeron a Teodato a romper el compromiso y a hacer frente a los ejércitos de Justiniano. Justiniano reorganizó la jerarquía militar para poder poner al frente de las campañas italianas a Belisario, ya que Mundo había fallecido en la ofensiva de Dalmacia. En su lugar se puso a Constantiniano, que recuperó la ofensiva en Dalmacia, ocupando de nuevo Salona y expulsando a los ostrogodos de la región. Belisario invadió Sicilia ese mismo año al mando de 7.500 hombres y avanzó dentro de Italia, saqueando Nápoles y capturando la ciudad de Roma el 9 de diciembre de 536. Para entonces, Teodato había sido depuesto por su ejército, que eligió al rey Vitiges, comandante de su guardia personal, en su lugar. Este reunió un gran ejército y asedió Roma entre febrero de 537 y marzo de 538, pero fue incapaz de volver a tomar la ciudad. La acción más notable fue la derrota en la batalla del Puente Salario. Batalla del Puente Salario 537. Belisario mandó construir una torre sobre el puente para impedir el paso a los godos. Los defensores abandonaron la torre y cuando al día siguiente Belisario volvió, los godos habían pasado el puente. Hubo una batalla y los bizantinos tuvieron que regresar a Roma. Autor Gorgias. Justiniano envió a otro general a Italia, Narses, pero las tensiones entre Narses y Belisario dañaron el progreso de la campaña. Milán fue tomada, pero pronto fue recapturada y arrasada por los ostrogodos. Justiniano hizo volver a Narses en 539, y para entonces la situación militar se había vuelto de nuevo en favor de los bizantinos, y en 540 Belisario alcanzó la capital ostrogoda de Rávena. Allí recibió el ofrecimiento de los ostrogodos de ser proclamado emperador romano de Occidente, al mismo tiempo que llegaban al lugar representantes de Justiniano para negociar una paz que situaría la región al norte del río Po en control de los godos. Belisario fingió aceptar la oferta y entró en la ciudad en mayo de 540, para reclamarla en ese momento para el imperio. Entonces fue llamado de vuelta a Constantinopla, en donde acudió con Vitiges y su